Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Montes de Oca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación del proyecto Etnografía en tiempos de COVID-19, la cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores de América Latina y de México están transformando sus procederes metodológicos debido al confinamiento y al distanciamiento social causado por la pandemia del COVID-19. En esta entrevista nos acompaña la maestra Mercedes Rojas Machado. También estará con nosotros la maestra Ana Carolina Gómez Rojas, quien, como saben ustedes, es colaboradora de este espacio. Bueno, Mercedes es becaria doctoral por el Consejo Nacional de Ciencias y Técnicas con sede en el Centro de Investigaciones Sociales. En este momento se encuentra finalizando su tesis de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada y profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Universidad Nacional de San Martín. Su investigación actual se titula Entre la cárcel y el hospital psiquiátrico, la atención de la salud mental en un establecimiento penitenciario federal de la provincia de Buenos Aires. En esta investigación, Mercedes indaga la implementación de un programa civil de atención de la salud mental dentro de una cárcel de máxima seguridad en Argentina. Desde una perspectiva etnográfica y partiendo del punto de vista de los actores que conforman el universo estudiado, ella analiza las prácticas de tutela llevadas a cabo por los actores y también el repertorio de interpretaciones de las personas institucionalizadas, así como sus modos de conformar la trama social de su cotidianidad. Sus intereses de investigación incluyen los estudios sobre control social, encierro penitenciario, políticas de salud y violencia. Y bueno, pues a partir de la pandemia, Mercedes tuvo que realizar la parte final de su trabajo de campo de manera remota. Y es por ello que, bueno, queremos que nos participe de su experiencia en este espacio. Muchísimas gracias, Mercedes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues platícanos entonces, Mercedes, ¿cómo fue que adaptaste la recta final de tu trabajo de campo y de tu trabajo de investigación durante el confinamiento? Bien, le cuento, en este momento, al encontrarme finalizando el proceso de escritura de la tesis doctoral, lo que hice por vías remotas fue comunicarme con los diferentes actores para conocer cuál era la situación que estaban atravesando con la pandemia. Lo que hemos visto fue que la emergencia de esta pandemia ha ha visibilizado algo que ya sabíamos, que tiene que ver con las falencias de distintas instituciones de encierro en relación al tratamiento de poblaciones vulnerables, en este caso, pacientes psiquiátricos que están alojados en establecimientos penitenciarios, pero es algo que también hemos visto en instituciones para la tercera edad o en instituciones psiquiátricas del ámbito civil. Yo quería compartir con ustedes, dado que me parece un espacio muy interesante, poder pensar la etnografía en un contexto muy particular como el que estamos viviendo, y también reflexionando a medida que las cosas están sucediendo. Eh, Porque, como ya sabemos, nosotros solemos escribir en primera persona, pero pensamos en comunidad, y las reflexiones dentro de la comunidad académica son fundamentales para poder analizar nuestros trabajos y realizar también los controles de vigilancia epistemológica que son necesarios para saber si estamos utilizando las metodologías adecuadas. Yo quería compartir tres experiencias distintas en las que tuve que adaptar el trabajo de campo al no poder estar presente. Y antes sí quería hacer una aclaración sobre las concepciones de etnografía, porque lo cierto es que dentro de
de las ciencias sociales, distintas disciplinas utilizamos el término para hacer referencia no necesariamente a los mismos abordajes. Y creo que eso sí es algo que condiciona cómo estamos pensando esas adaptaciones posibles. Como bien dijiste, yo soy socióloga de base, pero mi formación en etnografía está muy vinculada a la antropología social. Mi director, Sergio Wisakovsky, es antropólogo, todos estos años estuve trabajando desde esas perspectivas. La maestría en antropología social, dirigida por Rosana Guber, tiene una orientación etnográfica muy intensa y muy clara también. Y desde ese lugar la etnografía no es un método que nos permite a los investigadores, a los estudiantes de posgrado, encontrar respuestas a nuestros interrogantes, sino es la perspectiva desde la cual podemos construir nuestras preguntas de investigación. Y esa búsqueda de conocer los fenómenos sociales a través del punto de vista de los protagonistas y tratar de comprender su coherencia interna y procurar no traducir sus experiencias en los términos analíticos de nuestras profesiones y de nuestras disciplinas, eso también implica que el estar ahí, la presencia nuestra en el campo, es algo crucial. Y sobre todo, en mi caso, que yo siempre trabajé con instituciones de encierro, a través de las cuales yo creo que uno puede tener acceso a representaciones de actores institucionales, que en este caso directores, oficiales y suboficiales del servicio penitenciario, profesionales civiles de ese programa del Ministerio de Justicia con el que yo he trabajado, pero sí nos resulta imposible poder acceder a las experiencias y los discursos de las personas institucionalizadas. Y eso para nosotros es un gran problema. Aclarado esto, en estos años yo tuve que adaptar la metodología en 3 oportunidades. 2 de ellas tienen que ver con el COVID y otra fue anterior. Y por eso me parece tan importante este espacio que han generado ustedes en el IS, porque nos permite reflexionar también sobre algo que va más allá de la pandemia. Nosotros como investigadores y estudiantes de posgrado, cuando comenzamos y tenemos acceso al campo y se nos permite ingresar, a veces tenemos la fantasía de que vamos a poder controlar la temporalidad de ese trabajo y vamos a poder definir y determinar y tomar todas las decisiones metodológicas que puedan dejarnos tranquilos con nuestra investigación. Pero eso no siempre sucede. En mi caso, yo estaba haciendo trabajo de campo en el pabellón psiquiátrico de uno de los establecimientos penitenciarios más grandes que tiene el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y cuando sucedió el cambio de gobierno presidencial, yo no pude volver al campo como ningún otro investigador, personas, digamos, ajenas al servicio han podido ingresar a realizar trabajos de campo, de diversa índole, no exclusivamente etnográficos. Y eso por supuesto que requirió, más allá de que yo había estado varios meses asistiendo, varias veces por semana, para poder finalizarlo, sí tuve que recurrir a un montón de herramientas. En primer lugar, el trabajo con fuentes. Empecé a utilizar programas de radio en los que participaban los pacientes internos alojados en institución, eran programas que organizaba ese equipo civil de tratamiento y donde se trataban diversos temas de experiencias de ellos, de la vida antes de ingresar, antes de ser institucionalizados, experiencias en relaciones, problemas de convivencia al interior de la cárcel. Y eso fue un insumo muy interesante para analizar, así como también los poemas, los ensayos, los dibujos, los trabajos, aquellos escritos que ellos hacían y publicaban en la revista de la institución. Eso realmente a mí me sirvió muchísimo para complementar igual un trabajo de muchos meses en que yo a ellos ya los conocía y había tenido la oportunidad de compartir muchísimos espacios.
y luego trabajé con entrevistas abiertas, que en general algunas podían ser presenciales con aquellas personas que podían estar fuera de la institución, agentes penitenciarios o profesionales civiles, que por ahí podían disponer de tiempo para darme una entrevista por fuera de sus trabajos. Y eso también fue de gran utilidad. Pero en muchos casos eso no era posible porque vivían muy lejos, la carga horaria de sus trabajos era demasiado extensa, tenían personas bajo su cuidado, entonces también he utilizado bastante herramientas digitales, o mejor dicho, he utilizado el teléfono, hemos charlado mucho por teléfono, procuré también de que esas conversaciones tengan fluidez, de que no se remitan exclusivamente a un encuentro pautado de entrevista, sino poder tratar de sustituir algún tipo de relación cotidiana, que era la que yo tenía previamente cuando podía acceder a ese pabellón. Así que eso fue algo que sirvió, y creo que en esos casos sirve mucho recuperar aquel texto de Clifford sobre cómo podemos reunir desde una interpretación de perspectiva antropológica o etnográfica fuentes de diverso tipo, que pues cuando no tenemos acceso a la observación, ¿no? Y es algo que también me ha servido para trabajar situaciones de violencia, porque uno en general esas situaciones no está en condiciones de presenciarlas, entonces las reconstruye a través de otros mecanismos, a través de entrevistas, de discursos, de cómo las personas narran lo que sucedió. Y dentro de la literatura, de los estudios de violencia, hay muchísima información sobre eso que creo que puede dar claves metodológicas para pensar ahora cómo podemos acercarnos a problemas de investigación si no podemos tener un acceso directo al campo. Y en segundo lugar, las otras dos experiencias que sí tienen que ver con el momento de pandemia. La primera es en Argentina, durante el mes de marzo, cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo, dispone medidas de aislamiento social obligatorias, que es lo que le hemos llamado la cuarentena obligatoria. El Poder Ejecutivo pidió al CONICET un relevamiento para poder medir e interpretar de qué forma se estaba viviendo la situación en barrios y comunidades vulnerables. Y eso tuvo otras complicaciones también, porque en el caso que contaba previamente, yo conocía a las personas, había construido un lazo, ellos me conocían a mí, y en este caso sí, para poder participar y también para poder brindar la información más adecuada e interesante posible, me comuniqué con referentes barriales de tres barrios del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, en Argentina, a través del WhatsApp, y también por medio de redes, construyendo redes. No eran personas que yo conocía, con lo cual sí requirió de esas dificultades que tenemos para construir el campo y para ingresar al campo, en el que implica cómo nos presentamos, de qué manera nos presentamos, también teniendo en cuenta la urgencia. Fue algo que se hizo en un plazo de tiempo muy corto, y que también no nos dio tiempo para reflexionar sobre qué herramientas estábamos utilizando. Pero principalmente utilicé llamadas telefónicas y el WhatsApp. Principalmente porque, claro, estas medidas de aislamiento, imaginándonos en barrios populares, donde también muchas de estas personas tenían a su cargo personas bajo cuidado, hijos, personas mayores, etcétera, no siempre tenían tiempo de respondernos, y también al comienzo había
que era lo que me comentaban, había una idea de que el COVID-19 era una enfermedad que no iba a llegar a esos lugares. Había todavía una concepción del COVID como una enfermedad de gente, no de gente rica, de gente pudiente. Y que eso repercutía mucho en cómo ellos se representaban esas medidas de aislamiento que no les permitían asistir a sus lugares de trabajo, donde en esos lugares también el trabajo informal tiene un lugar muy importante. Y la verdad que es bastante, yo creo que con sus limitaciones, el WhatsApp, los grupos de Facebook, distintas redes sociales, creo que nos han permitido poder acceder a algún tipo de información y también ir vinculándonos, comenzar trabajos de red interpersonal que creo que son interesantes. Y por último, preparando un nuevo proyecto de investigación que está centrado en personas declaradas inimputables que son institucionalizadas por tiempo indeterminado, en general perpetuo, o puede llegar a ser perpetuo. En general nosotros cuando preparamos los proyectos siempre tenemos que hacer un trabajo cualitativo previo, contundente, también para poder presentar proyectos que sean factibles y que estén bien fundamentados. Y de esa manera yo trabajé con entrevistas virtuales, llamados por teléfono, y también para conocer, tratar de conocer qué es lo que estaba pasando en algunas instituciones de encierro de mi país. Yo en este momento no me encuentro en Argentina tampoco, pero el problema que tenemos con las instituciones de encierro, a diferencia de otros campos, es que la visibilidad es muchísimo menor y la visibilidad mediática también fue mucho menor. Entonces he utilizado mucho redes sociales, grupos de Facebook, grupos de familiares, declaraciones de familiares de personas tanto detenidas en establecimientos penitenciarios de diversa índole, federales o provinciales, o también algunas declaraciones que sacaron personas que trabajan en esos establecimientos, tratando de construir la red a partir de lo que nos permite la situación, que son distintas redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Pero yo creo que lo principal es, y lo que nos permite también saber qué opciones disponemos y cuáles van a ser nuestros obstáculos, tiene que ver con en qué momento de nuestra investigación se nos aparece esta situación de pandemia. Pues muchas gracias, Mercedes. Ya nos estás dando pistas muy importantes que nos llevan a la reflexión. Primero, el hecho de que la pandemia no es ni la primera ni la última situación que nos saca de las temporalidades de la investigación, ¿no? La pandemia es justo un momento de recentrarnos y saber que no somos nosotros el centro justamente. Entonces, muchas gracias por compartir la experiencia previa con tu propia investigación, con el cambio de gobierno. Eso ya te permitió un aprendizaje y una adaptación que nos parecen muy interesantes. Y también ya nos has contado el cómo fuiste adaptándote. Quisiera ahora que nos contaras un poco ¿cómo entonces considerarías o cuáles considerarías que son entonces las oportunidades que aparecen cuando las situaciones cambian y cuando tenemos que pensar de manera distinta y acercarnos de manera distinta tanto a los sujetos sociales como al tema mismo? ¿Y cuáles son los desafíos de esos cambios a los que nos vemos sometidos? Bien, yo creo que para aquellas personas que estábamos y que continuamos pensando la etnografía como
una perspectiva que se construye desde un campo y desde cierta materialidad del campo, desde un campo que pisamos, desde relaciones que construimos. Yo creo que el gran desafío es ver de qué forma podemos construir relaciones con nuestros interlocutores, donde puede existir algún tipo de confianza y donde podamos trascender la palabra y los discursos armados que se constituyen cuando nosotros estamos haciendo una entrevista, preguntamos algo específico, aquellas personas narran una situación teniendo cierta imagen de nosotros y cierta expectativa respecto de lo que nosotros vamos a hacer con esa información. Entonces yo creo que el gran desafío es ver de qué forma podemos construir esa relación social, que es básica en la indagación etnográfica. Por lo menos la etnografía realizada desde esta perspectiva. ¿Cómo se construye la confidencialidad? ¿De qué forma podemos lograr ir corriendo un poco la situación ficcional que tiene una entrevista y que por ahí permite a nuestros interlocutores poder respondernos desde otros lugares y no necesariamente desde qué se imaginan que nosotros estamos buscando para darnos una respuesta más adecuada a lo que buscamos. Por eso lo que comentaba antes es que para mí lo más central es que nosotros construimos los problemas desde la indagación etnográfica, precisamente porque a través de esos desplazamientos y a través de poder comprender esa coherencia interna que tiene la realidad que estudiamos, sea el objeto que sea, yo creo que nos permite desarmar bastante cuáles eran nuestras nociones y nuestras ideas al ingresar al campo. El campo en sí es una experiencia muy transformadora. Entonces yo creo que lo principal es encontrar la forma de construir cierta fluidez. Yo he visto que me parece igual que son adaptaciones que todavía estamos pensando y que supongo que necesitaremos bastante tiempo para ver si efectivamente las prácticas que hemos desarrollado en estos meses nos permiten en un tiempo poder hablar de etnografía o de otro tipo de metodología cualitativa, que de todas formas está bien. Nosotros nos presentamos en una investigación en las condiciones de ese momento, en los contextos de las personas y que las personas tienen para poder abrirse a nuestra intervención y también en las condiciones propias nuestras como estudiantes y como investigadores. Y en ese sentido creo que sí es pertinente que no esperemos a que esta situación que no sabemos cuándo va a terminar, termine, y que comencemos a probar algunas herramientas y tal vez luego veremos si podemos llamar ese conjunto un trabajo etnográfico o no, pero sí seguramente vamos a poder acceder a algún tipo de información empírica que pueda ser interesante, relevante y útil. He visto, por ejemplo, un colega que está utilizando mucho Instagram, por ejemplo. Interacciones a través de Instagram. Hace vivos, consulta determinadas cosas con sus seguidores, comparte interpretaciones, pregunta a ver qué les parecen aquellas interpretaciones sobre su tema. Y eso me pareció algo muy interesante para este momento. Digamos, si los objetos de investigación lo permiten, a mí la verdad me encantaría que eso sea una posibilidad para mí. Trabajando con instituciones de encierro las opciones son mucho más restringidas, pero me parece que sí existe la posibilidad de tratar de construir
fluidez, hacer grupos, tratar de no únicamente centrarse en una instancia de entrevista, poder hacer grupos, conversatorios, tratar de participar en cuestiones más cotidianas y tratar de ver si con el tiempo podemos establecer ese vínculo de confidencialidad y ese vínculo de confianza que es tan importante. Y que también tiene que ver con que cuando uno hace trabajo presencial no está todo el tiempo interrogando a las personas, sino que comparte momentos de realidad completamente anodina. Y creo que eso es algo que termina sirviéndonos mucho para interpretar otras cosas que las personas nos dicen. Y creo que hay algo muy interesante que sí podemos tener ahora, que tal vez estamos un poco más abiertos a utilizar herramientas remotas y virtuales para buscar información empírica, es que comienzan a desdibujarse un poco las fronteras de nuestro campo como forma de manera positiva, y también podemos acceder a un montón de información que antes nos era prácticamente imposible. Imposible porque el trabajo de campo lleva muchísimo tiempo, porque es un momento en el que uno se toma solamente ese trabajo de campo, estás físicamente poniendo el cuerpo en un determinado lugar, y yo creo que estas nuevas instrumentos virtuales lo que te permiten es de repente poder tener caudales muy grandes de información, que tal vez son de diversos lugares, pero sí que permiten darle riqueza a nuestros trabajos y a nuestras preguntas de investigación. Sí, claro. En ese sentido, Mercedes, bueno, ya nos estás platicando un poco la forma en que tú percibes y tú misma has vivenciado las transformaciones, digamos, del proceder metodológico basado en la etnografía, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues el campo se construye, me gustó mucho como lo dijiste, ¿no? Esta perspectiva etnográfica se construye desde un campo que pisamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita difícilmente podemos pisar ese campo y estar como en esta interacción cara a cara con los sujetos con los que construimos la evidencia empírica, con los que tenemos construimos esta relación social, ¿no? Finalmente, la relación que se construye con los informantes es una relación social de interacción, de confianza, como tú misma decías, de confidencialidad, a veces de complicidad, de intimidad, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces es difícil, como ya lo mencionabas, con estas herramientas tecnológicas como el WhatsApp o como las llamadas telefónicas, con todas estas herramientas que se facilitan por la etnografía virtual o por la etnografía incluso remota, ¿no? En el caso de los diarios o de los insumos documentales que tú usaste con la gente que está presa, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión tendrías tú sobre el uso de otras modalidades de etnografía, como puede ser la etnografía colaborativa, que me imagino que tu trabajo tiene algo de esta idea de paraetnografía o etnografía colaborativa, y de la etnografía, más bien de la autoetnografía, ¿no? De estas diferentes perspectivas sobre la etnografía. A mí me parece que son perspectivas analíticas muy, muy interesantes y muy ricas. Y creo que también la forma de utilizarlas está muy condicionada, lógicamente, por cuáles son nuestras preguntas y cuáles son las condiciones del campo. Yo sí estoy pensando en tomar aspectos de la etnografía colaborativa a futuro. No he podido estrictamente utilizarlos dentro de mi trabajo de campo para la tesis doctoral por las condiciones mismas del campo, en el sentido,
y trato de explicarlo muy sucintamente. Al estar en una cárcel de máxima seguridad, estaba aquella implementación, ese programa civil de tratamiento, que eran psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, que abordaban la problemática desde una perspectiva de derechos humanos y también en cumplimiento con la legislación de salud mental. Y luego también de toda una historia de abordajes penitenciarios de la salud mental que han sido considerablemente denunciados. El problema es que, a pesar de que ese equipo civil tenía buena predisposición para aquellas personas que éramos ajenas a la institución, para poder visitarlo y conocer el trabajo que estaban haciendo, yo tenía autorización plena para formar parte de los talleres socioculturales, pero lo que no podía era ingresar a las salas de alojamiento, donde los pacientes internos transitaban su cotidianidad por fuera de los eventos estructurados como son los talleres, como son las actividades de educación y trabajo. Entonces, mi interacción con ellos, más allá de lo que podíamos compartir dentro de un taller, dentro del taller de radio, dentro de un taller socioproductivo donde ellos aprendían a realizar oficios, más allá de los talleres, cuando yo podía hablar con ellos individualmente, la estructura de esa situación estaba completamente pautada. Yo tenía que pedir permiso, en primer lugar, al equipo de tratamiento, porque por supuesto, también para respetar la integridad de esas personas, tenían que estar en condiciones, tenían que estar bien anímicamente, tenían que estar compensadas. Compensadas me refiero no solo anímicamente, sino también en muchos casos a la medicación psiquiátrica que recibían por los padecimientos que tenían diagnosticados. Y por otro lado, necesitaba también la autorización del servicio penitenciario. Eran entrevistas. Entonces, había una fluidez en esos momentos en los que yo estaba sola con ellos, que no tenía, yo no tenía la posibilidad de entrar sin acompañamiento del servicio penitenciario a sus salas donde estaban ellos teniendo esos momentos de ocio, que yo creo que eso hubiese enriquecido mucho, y también me parece que eso hubiese facilitado poder darle una estructura de etnografía colaborativa, que en esas condiciones consideré que no era lo mejor. Igual no digo esto como una limitación, son las condiciones del campo. Y también afortunadamente pude reunirme con ellos muchísimas veces, pero me parecía que la etnografía colaborativa sí necesitaba de un momento de comunión menos estructurado que el que yo tenía específicamente con los pacientes, a diferencia de los profesionales o de los penitenciarios con los que yo hablaba todo el tiempo de una manera mucho menos pautada. Gracias, Mercedes. Por supuesto, lo que nos dices es muy importante. Cada momento en el campo, de alguna forma, nos muestra unas condiciones particulares y una de nuestras tareas es justamente entender esas condiciones y trabajar con ellas. Justamente en la entrevista con Sergio Isakovsky, él nos invitaba a pensar en este espacio de la pandemia no como una limitación, sino como una realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Y eso cambia mucho nuestra actitud frente al campo, además, y frente a los sujetos sociales. Nosotros quisiéramos terminar esta conversación, ir cerrando esta conversación, preguntándote entonces, ¿qué recomendaciones darías a tus colegas y estudiantes que están en una situación como la tuya? Aunque tú tienes una riqueza muy grande en un aprendizaje, porque por un lado estás terminando una investigación, por otra parte estuviste ayudando al Estado en un evento particular que también te da una experiencia, y por otro estás empezando una nueva investigación. Entonces,
¿qué recomendaciones podrías darle a aquellos que están empezando en su maestría o en su doctorado y que se van a insertar hasta ahora en su trabajo de campo, de cómo enfrentar estas condiciones en las que nos encontramos para realizar trabajo etnográfico? Bien, yo creo que, bueno, lo particular de esto también es que supongo que todo este tiempo es una situación que está en proceso de transformación casi permanente. Yo creo que lo principal es intentar, eh, intentar repensar cuáles son los objetivos y los problemas de investigación que teníamos en mente. Eh, sí me imagino, y de hecho pensando en aquella investigación futura, si esta situación persiste, algo de la pregunta central va a tener que modificarse. Entonces creo que en primer lugar, tener cierta flexibilidad con poder adaptar los problemas de investigación y los objetivos a, a las condiciones en las cuales vamos a poder obtener información empírica. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que si las condiciones lo permiten, porque cada campo tiene sus particularidades, pero si las condiciones lo permiten, yo creo que trataría de explotar al máximo posible todas las intervenciones de las redes y aprovechar también que allí hay mucho contenido, que hay mucha gente que arma grupos, muchas veces son grupos privados a los que hay que tener autorización para ingresar, muchos grupos donde se debaten diversas circunstancias, donde también se provee un montón de información que es instantánea, que es del momento, es cómo las personas están transitando lo que sucede y cuáles son los problemas que en ese momento tienen. Eh, Me imagino que tratar de agotar todas esas instancias sin olvidarse que el conocimiento etnográfico está muy centrado en la construcción de una relación social y que hay que tratar, a pesar de no poder vernos y encontrarnos presencialmente y a pesar también de perder esa noción de territorio que tenemos cuando hacemos trabajo etnográfico, poder tratar de lograr algún tipo de cotidianeidad, de confianza, confidencialidad, ser muy cautos en cómo nos presentamos también, teniendo en cuenta que no podemos vernos, poder explayarnos lo suficiente para que las personas puedan comprender quiénes somos y qué es lo que estamos buscando, que creo que es eh, un requisito ético muy importante. Eh, y bueno, por supuesto, estar abierto a poder realizar un engranaje de información muy heterogénea, pero yo creo que lo principal es encontrar la forma de lograr fluidez, de no limitarnos solamente a realizar entrevistas. A realizar entrevistas a una persona que a veces es por única vez. Poder lograr cierta continuidad, poder hacer seguimiento de esas representaciones que las personas tal vez nos dijeron la primera vez que hablamos, ver cómo evolucionaron. La temporalidad en la etnografía es algo muy importante, porque no solo nos transformamos los etnógrafos, sino que el campo es un campo por lo general muy dinámico. Al poder ver su cotidianidad, hay transformaciones que vemos que de otra forma probablemente no accederíamos. Creo que eso es algo central y por supuesto todos los ejercicios de reflexividad que, que esta perspectiva tiene como requisito. Claro, sin duda es un reto lograr mantener justamente esta relación, ¿no? A distancia y con todas estas, digamos, limitaciones o particularidades, por llamarlo de otra manera, de los diferentes campos. Pues muchísimas gracias, Mercedes. No sé si tengas algún comentario final en esta entrevista.
No, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó formar parte de estas discusiones y también eh, he escuchado otras. Creo que es importante poder, que dentro de la investigación podamos estar a la altura de la circunstancia para poder pensar algunos problemas mientras están sucediendo. Estamos demasiado acostumbrados a una dilación temporal, a realizar nuestras cursadas, después nuestro campo, la escritura, cuando escribimos para publicar en general, hay un largo trecho hasta que esa información está publicada y accesible para los demás. Y me parece maravilloso que desde el ISI y la UNAM se haya generado este espacio de discusión entre quienes somos estudiantes de posgrado, quienes he visto también entrevistas a investigadores de muchísima trayectoria, y creo que es muy enriquecedor poder pensar en comunidad este problema, porque más allá de la pandemia, creo que nos permite reflexionar sobre herramientas y problemáticas que podemos tener en situaciones que pueden entenderse como normales. El campo siempre puede interrumpirse, y creo que tenemos que estar preparados para ver de qué forma podemos paliar de una manera rigurosa las dificultades que suceden en un proceso de investigación. Claro, y Así que justamente, exacto, justamente ese fue el objetivo de esta serie de entrevistas, este ha sido el objetivo, el tratar de traer las voces de diferentes perspectivas, de diferentes latitudes, como decías, de diferentes generaciones y experiencias, ¿no? Para saber cómo es que están enfrentando los retos, pero también cómo están aprovechando las oportunidades que se nos están abriendo con esta pandemia. Pues sin duda, tu mirada, Mercedes, ha sido muy valiosa, es muy valiosa para alumnos, para docentes, también para otros colegas investigadores. Entonces, te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotras. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues agradecemos también, entonces a Mercedes por haber estado con nosotras aquí. Y los invitamos a que sigan las demás entrevistas de la serie Etnografía en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores nos comparten sus perspectivas al respecto. Estas entrevistas están en el canal de YouTube en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y agradecemos el apoyo institucional y la asesoría técnica del Departamento de Cómputo y de Difusión del Instituto de Investigaciones Sociales para realizar esta entrevista. Junto con la doctora Laura Montes de Oca, coordinadora del proyecto, les doy las gracias y los esperamos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima.